y ayer lo que hablábamos era el legado que deja el Papa Francisco, ¿no? Decían una iglesia abierta para todos, la iglesia de los más vulnerables. Me gustaría saber, Edgardo, ¿cuál es el legado para vos que dejó el Papa Francisco? Sí, sabés, Belén, que es un buen punto, porque ese legado de ayudar a los más pobres, a los más necesitados, lo hizo chocar con todos los presidentes argentinos. Ahí está. Totalmente. Le hizo pasar del odio al amor o del amor al odio sin estaciones intermedias, porque Sí. fue una persona muy vinculada. Yo estudié en colegio de curas salesianos. No sé si aún me salvaré en el próximo mundo, pero bueno, porque... No, con eso no alcanza. Edgardo, discúlpame, No. tenés que hacer muchas más cosas. No, seguro. Siempre estuvo la interna entre los salesianos y los jesuitas. Las pocas veces que yo estuve con Bergoglio, con otros, siempre decía que los salesianos estaban más cerca de los pobres y él me decía que los jesuitas estaban más cerca Mucho de los más. pobres, pero lo cierto es que ese es el legado que nos deja a todos. Pero a mí me gustaría tratar de hacer justicia de cómo lo trataron los presidentes argentinos Dale. a Bergoglio en esto, porque a él siempre le gustó y se sintió cómodo moviéndose entre los políticos para transmitir lo que él quería y para tratar de que haya una ayuda mayor para los pobres. Pero fue todo muy traumático. Los Kirchner, Néstor y Cristina no querían saber nada, no lo podían digerir, tenían un rechazo profundo hacia Bergoglio. Es más, cuando antes de llegar Cristina a la presidencia con Néstor Kirchner, dejaron de ir a las homilías, a los Tedeum, por las fiestas patrias, lo mudaron a Tucumán. Decían de todo de él en privado, eso trascendía también. Y cuando muere Néstor Kirchner, cuando Cristina Kirchner llega a la presidencia, nunca me voy a olvidar más el día que a Bergoglio lo nombran papa, lo designan papa. Cristina estaba en un acto y Cristina dice, uno se supone que un presidente cuando nombra un papa es un hecho inédito en la historia, un papa argentino, es uy, qué bueno, la Argentina tiene un papa, es Bergoglio. Dijo, me dijeron que hay un papa y es latinoamericano, y ahí estaba, había militancia y hubo una rechifla pero muy generalizada en esto. Después todo cambió porque Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco, en el jefe del Estado Vaticano, muy querido por la mayoría de los argentinos, y cambió totalmente la relación de Cristina Kirchner hacia Bergoglio y del kirchnerismo y de la cámpora. Escucha, terminaron venerándolo a Bergoglio. Cristina fue la presidenta que más veces fue, 7, al Vaticano. El kirchnerismo terminó defendiendo la figura de Bergoglio cuando era atacado por otras fuerzas políticas. Edgardo, pero no fue un caso de conveniencia política, porque al principio la forma de entender la justicia social de Bergoglio, que por eso se lo asocia a la ideología peronista, es muy distinta a la del kirchnerismo, a la que tuvo el kirchnerismo. Por eso me parece que al principio, y que después hubo, pero me parece que no les quedó otra después que acercarse a la figura de Francisco por la popularidad que estaba tomando. Pero bueno, yo no les quiero robar mucho tiempo, le voy a tratar de hacer todo rápido, pero a todos los presidentes les pasó lo mismo. Claro. Si el Papa es argentino, vos tenés que estar del lado del Papa, Claro, no obvio. tenés otra conveniencia y tratar de sacar rédito de eso. Por eso Cristina fue 7 veces. Yo ayer estaba chequeando todas las declaraciones de ella y ella estaba muy contenta de haber ido al Vaticano. Es más, fue ella, fueron un montón de funcionarios de gobierno, fueron dirigentes de la cámpora, fue todo el mundo a ver al Papa y el Papa los recibió a todos. Como era Bergoglio, pícaro, como si en vez de, no hablemos de Francisco, sino de Bergoglio siendo papa, pícaro, conocedor de la política argentina, les abrió los brazos a todos y eso le generó enojos con la oposición. Bueno, te paso rápido. Ahora, Edgardo, yo quiero que hagas algo. un punto ahí, Edgardo, porque hay algo que a mí me llamaba poderosamente la Dale. atención y seguramente a todos, que cuando iba a verlo a Mauricio Macri, se acercaba a visitar al Papa, en algunas ocasiones la expresión del Papa no era tan simpática. Claro, bueno, a eso voy. Déjame, no me quiero olvidar un dato. Dale, dale. ¿Qué fue lo que oscureció la relación con Cristina Kirchner? La aprobación de la ley de matrimonio igualitario. Ok. Eso fue un punto negro en la relación entre el Papa y Cristina. Con Mauricio Macri, cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno porteño, él era arzobispo de Buenos Aires, tenía una buena relación entre los dos. No había una cuestión de piel, digamos, de decir, uy, qué relación tan profunda, pero sí era buena. Ok. Cuando Macri llega al gobierno, se producen 2 hechos. Primero, Francisco no compartía alguna de las políticas sociales de Mauricio Macri, presidente, como no las compartió
con Cristina Kirchner. Pero hubo un tema que Macri abrió la puerta para que se trate en el Congreso la ley de interrupción voluntaria del embarazo, conocida como la ley del aborto. Eso el Papa no se lo perdonó nunca, a pesar de que no se aprobó durante el gobierno de Macri, sino durante el gobierno de Alberto Fernández. Macri fue 2 veces solamente al Vaticano. La primera de 22 minutos. Si vos ves las fotos de los dos, tenían una cara. La quiero buscar esa foto después del corte, porque digo, yo hago mucho hincapié en eso porque me llama mucho la atención. Sí, perdón, Edgardo. Cada uno mirando para su lado, porque ya la relación estaba mal, pero bueno, era el jefe del Vaticano y Macri por supuesto lo fue a ver, pero terminó mal precisamente por haber empujado esa ley y por la política social de Mauricio Macri. Vamos a Alberto Fernández. Con Alberto Fernández la cosa había empezado bien, pero empeoró. ¿Por qué? Porque durante el gobierno de Alberto Fernández y en plena pandemia salió la ley del aborto, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Claro. Eso para el Papa, que ya lo veía venir Bergoglio, pero tenía alguna esperanza y encima se la sacan en medio de la pandemia, para él eso fue un tema de no retorno y después la última etapa del gobierno de Alberto Fernández con la inflación, la desocupación, eso fue una cosa que tampoco... Sí. Podemos hacer un punto ahí que nos tenemos que ir al corte, pero nos encantaría seguir con Edgardo Alfano, lo tenemos conectado. Recién estábamos hablando del vínculo del Papa Francisco, vínculo a veces incluso polémico con los distintos presidentes. Repasamos la relación con Cristina Fernández de Kirchner, con Néstor Kirchner, también con Mauricio Macri. Y ahora hablamos de Alberto Fernández, pero nos toca la actual. Edgardo, ¿cómo arrancó la relación con el presidente Javier Milei en campaña y cómo fue después con el correr de los meses? Fue una relación muy conflictiva. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco nunca comulgó con las políticas sociales que Milei venía anunciando como candidato para aplicar en el gobierno y tampoco compartió cómo pasó Milei la motosierra en muchas políticas de salud, políticas sociales y sobre todo en el tema de los jubilados. Eso lo hizo saber con los pronunciamientos de García Cuerva, que era el arzobispo de Buenos Aires, como con los otros arzobispos. Cada vez que hablaba un arzobispo de Buenos Aires a los presidentes Cristina, Macri, Fernández y Milei, era siguiendo la línea del Papa Francisco, y García Cuerva fue muy crítico con relación a estas políticas de Milei. Ahora, Milei lo insultó, recordemos, antes de al Papa Francisco de arriba abajo, desde el representante de maligno en la tierra hasta cosas todavía mucho peores. Entonces uno decía, bueno, ¿cómo va a ser la relación teniendo en cuenta que vos hablabas recién del Papa como capitán de la Argentina y él se comportó como capitán de los argentinos porque siempre salió a sostener a los gobiernos y a evitar conflictividad social en la Argentina? Un ejemplo claro fue la administración de Mauricio Macri. Entonces el tema era cómo se iba a comportar Bergoglio con Milei, teniendo en cuenta que Milei no lo podía ni ver, porque Cristina y Néstor, hubo una época que y Cristina no lo podían ver a Bergoglio, pero nunca dijeron las cosas que decía en público Milei. Bueno, el Papa lo perdonó, se reunieron, tuvieron una audiencia del Vaticano que fue récord para la audiencia de los presidentes argentinos, porque estuvo más de 70 minutos reunido con Milei. Él dijo que lo perdonaba a Milei, Milei mismo habló de esas cuestiones y trató Milei por todos los medios de lograr que el Papa viniese a la Argentina, porque es una de las cosas que creo que todos los argentinos estamos frustrados porque nunca vino Francisco a la Argentina. La culpa es de la grieta, por Ahora, supuesto. Edgardo, Eso quería preguntarte, en realidad la razón por la cual crees que el Papa Francisco, porque el año pasado iba a venir a la Argentina, ¿por qué crees que finalmente ese viaje no se dio? Pero exclusivamente por la grieta, porque por la grieta y por políticas que en su momento se estaban dando en la Argentina de distintos gobiernos. Pero te digo una cosa, ayer en la iglesia San José Flores, ¿no? La iglesia de Flores donde fue. Se terminaron peleando en la puerta de la iglesia. Estaba la grieta también ahí. Bueno, García Cueva se manifestó después y dijo que la verdad que le daba una pena que al principio eso no había ocurrido y que hubieran estado esperando, digamos, los oportunistas de siempre. Pero te quería preguntar, Edgardo, entendiendo que más allá de que fuera argentino, el ego no nos permitía entender que él no era representante solamente de argentino. Pero teniendo en cuenta todo lo que dijiste, un poco como fiel, o para todos los fieles que nos están viendo, digamos, lo terminamos pagando nosotros en algún punto, esta grieta que no nos pertenece, en cierta manera. Pero sí, por supuesto que sí. Claro. Él igual
hay que reconocer que hizo todo lo posible para tratar de pacificar como pudo a la Argentina en los momentos donde había mayor conflictividad con todos los presidentes. Eso contribuyó y muchas veces lo logró, porque no nos olvidemos que él tuvo mucha penetración en los planes, en las organizaciones sociales, a través de curas villeros y a través de dirigentes sociales, que es un poco lo que la oposición, digamos, al peronismo y al kirchnerismo no le perdonó, porque le decían que era un papa peronista, que tenía contactos con dirigentes sociales del kirchnerismo. Todo eso formó parte de la grieta e impidió, lamentablemente, que viniese a la Argentina, porque uno dice, bueno, Ratzinger fue a Alemania o Juan Pablo II fue a Polonia y no tuvimos a Francisco en Argentina. Ahora, ¿por qué crees que lo recibió tantas veces también a Grabois? Bueno, pero lo que pasa es que, ahí tenés, con Grabois él tenía una relación acá ya de cuando era arzobispo de Buenos Aires, e iba a las villas y tenía ya contacto con organizaciones sociales. En ese sentido nunca renegó de sus amistades. Lo que sí se enojaba cuando se usaba su relación para sacar beneficios políticos o económicos en la Argentina. Eso le molestaba, no importa si eran peronistas o no peronistas. Le molestaba y mucho, y siempre lo hizo saber. Bueno, Edgardo, muchísimas gracias por estar del otro lado. Siempre es un placer hablar con ustedes. Ay, siempre, nos encanta, siempre bendito tú eres. Aunque hoy lo tenemos a Capulla, también bendito es él. Me encanta estar rodeado de mujeres argentinas. Te queremos. Él tiene muchas mujeres en la familia, por eso. Está acostumbrado a manejar mujeres. Es un adiestrado. Y nos mantiene calladas, que es muy importante. No.